Buenas tardes, tengan todas y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Café Digital, un espacio creado para conversar sobre temas relacionados con las TIC, las telecomunicaciones y la revolución digital. Mi nombre es Alejandro Amador y soy investigador y coordinador del PROSIC, Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. En el contexto del Día de la Mujer, quisimos hoy tomar un momento para reflexionar en el papel de las mujeres en el sector de las telecomunicaciones. Y es que aún existe una disparidad muy grande en la participación femenina en este sector y en todo lo que tiene que ver con las carreras STEM, que es básicamente lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Además, existe una deuda particularmente con las mujeres profesionales en cuanto a lo que es ocupar puestos directivos dentro de las grandes organizaciones. Hay iniciativas, pero los logros son todavía pocos y la brecha en este aspecto pues perdura. Menos de una cuarta parte de estos puestos a nivel mundial incluso son ocupados por mujeres. El día de hoy nos acompaña doña Cintia Arias Leitón. Ella es economista y máster en negocios internacionales, además de ser egresada del programa de alta gerencia del INCAE, con una carrera en la que ha estado en posiciones estratégicas de liderazgo en organizaciones como Procomer y en la Comisión para la Promoción de la Competencia, además de haber ocupado el puesto de jefa de la Dirección General de Mercados de Sutel por más de una década. No es la primera vez que contamos con doña Cintia en este programa. La última vez que la tuvimos por acá la presenté como miembro del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Sin embargo, para el día de hoy me corresponde más bien presentarla como presidenta del Consejo Directivo de Sutel. Doña Cintia, primero que todo, bienvenida nuevamente a Café Digital. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y, por supuesto, aprovechar para felicitarla por el nombramiento como presidenta del Consejo de la Sutel. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias también al PROSIC por darnos estos espacios, no solamente a la SUTEL, en donde hemos podido intercambiar con ustedes algunas de los programas y las tareas que nosotros realizamos en el ámbito regulatorio y para la reducción de la brecha digital, pero en este caso muy importante, en este mes de marzo, la oportunidad de hablar como mujer también y de hablar como líder de una organización, de una entidad regulatoria independiente que trabaja de forma objetiva por generar un mercado más competitivo de las telecomunicaciones y obviamente muy feliz de poder liderar una organización de esta naturaleza en el cargo de presidenta. Y bueno, como les decía, felicidades. Hace 4 meses es que asumió el puesto. En diciembre fue la elección y en enero asumí el puesto, con la dificultad de que desde enero estamos con el consejo, únicamente soy yo la que conforma el consejo. En este momento, toda la dirección de toda la SUTEL, la representación legal y demás, solo corresponde a mi persona hasta que sea nombrada el resto del consejo, los miembros propietarios y el suplente del consejo, que esperamos sea muy pronto. Esperamos que sí. Particularmente en el Día de la Mujer, y esto es, por supuesto, todo un logro, ¿verdad? Llegar a la presidencia del consejo. ¿Cómo ha sido, y digamos, y usted es uno de estos pocos casos de éxito, en realidad, que como decía en la introducción, tristemente no son tan comunes, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para usted todo este proceso de romper con los distintos paradigmas para estar hoy donde está? ¿Y cómo ha sido tal vez ese camino o esa trayectoria para ocupar el día de hoy la presidencia del Consejo Directivo de SUTEL? Vamos a ver, yo creo que en mi caso particular, uno yo no me había dado cuenta en realidad de los paradigmas que realmente estaba rompiendo. Y creo que a muchas mujeres les pasa eso, fundamentalmente tal vez porque fueron desarrollados en una familia que dio oportunidades y demás. Pero sí, ciertamente conforme uno llega sobre todo a puestos y ya en el ámbito laboral, más que en el de estudio, en el caso de mi carrera, tal vez para otras carreras son más complicados, incluso el proceso de estudio siendo mujer, pero yo creo que
que en mi caso quizá no sentía que estaba rompiendo paradigmas. ¿Por qué? Porque realmente tal vez todo el ámbito de desarrollo de mi vida me permitió saber que todas las cosas que me propusiera las podía hacer. Y ese chip, digamos, de que se puede hacer todo en gran medida dependiendo del esfuerzo de uno, quizá es lo que hace la principal diferencia. La familia, la escuela, el colegio, me permitieron desarrollar las habilidades necesarias para llegar a dirigir una organización como la SUTEL. Digo familia porque es muy importante. Yo creo que en mi caso particular, el hecho de que desde mis abuelos, existiera un ejemplo de que la mujer puede ser líder, de que la mujer puede tomar decisiones, puede estudiar, puede, como lo hizo mi mamá en su momento, en aquellos años antes de los 70, irse de intercambio a otro país en donde las comunicaciones, en un momento en que las comunicaciones se limitaban, en el caso de la familia de mi mamá, a ir a un teléfono que tenía la única tía, digamos, que tenía acceso a esa oportunidad de comunicarse. Eso yo creo que fue un importante momento para abrir los ojos a toda la familia y también para que hoy día lo valoramos muchísimo, de forma tal que vemos en esos momentos, y yo lo valoro así, como un momento en el que el mundo se abría y se abrió para todos por igual en la y eso yo siento que hace una gran diferencia. Al nivel de la escuela, por ejemplo, yo siempre tuve maestras, recuerdo a la niña Belén, como le decían en el pueblo, ¿verdad? Una maestra que siempre buscaba cómo enseñar con otros métodos. Me acuerdo cómo nos ponía música en aquella época. Bueno, yo ya tengo 53 años. Y en aquella época nos ponía música para aprender, digamos, a aprender de una forma diferente. Nos enseñaba cosas y con juegos a hacer sumas rápidas. En el colegio tuve la oportunidad también de estar en un colegio, en el Liceo Laboratorio justo de la UCR, que es un colegio en donde se impulsa mucho el tema científico. Entonces, desarrollar investigación para mí siempre fue el día a día de mis 5 años de colegio, las ferias científicas, el exponerse uno a conocimiento, y no puedo dejar de pensar en lo que nos inculcaron en ese momento, que era el ser crítico ante la vida. Esas posibilidades de descubrir cosas, de conocer el mundo, de experimentar, de crear, de investigar, yo creo que fueron parte de mi vida y son en gran medida lo que me permiten estar en este momento acá. Obviamente hay un componente muy importante de la voluntad de uno, de superarse, de estudiar, obviamente, de aprender constantemente, pero eso solo yo siento que no funciona, tiene que estar en medio de un ecosistema, por decirlo así, que potencie todas esas cosas. Sí, no, definitivamente, bueno, uno como hombre tal vez a veces, tal vez no, uno no se enfrenta a una serie de sesgos machistas y cosas por el estilo, pero recuerdo, bueno, en otro episodio también de Café Digital, que hablamos sobre brecha digital de mujeres, que fue con Janet, que es una experta del CITIC, aquí de la Universidad de Costa Rica. Yo compartí un poco también la experiencia, bueno, mis papás, tanto mi mamá como mi papá son ingenieros civiles, y por ejemplo, a ella, cuando ella estaba en la universidad, fue en la UCR, hubo un profesor que le dijo: usted que está estudiando ingeniería, si usted lo que va a hacer es quedar embarazada, y lo que está haciendo es gastarle dinero al Estado, ¿verdad? Es decir, ahora, por dicha, yo creo que en estas alturas de la vida, pues un profesor llegar y dijera semejante cosa en frente de sus alumnos y habrían repercusiones, ¿verdad? Y las cosas mejoran un poco, tal vez no a la velocidad que uno quisiera, pero
Y este ejemplo, y como ese ejemplo de mi mamá, habrán montones. A ustedes, digamos, ¿qué tipo de barreras, qué tipo de dificultades encontró también en este proceso? Porque creo que tristemente cualquier mujer, más una mujer profesional, es víctima de cierto tipo como particular de machismo, ¿verdad? Sí, claro. Ahorita que estabas hablando, se me vino a la mente, bueno, mi hija tiene 23 años y yo me acuerdo que yo, mi única hija, y yo disfruté muchísimo mi embarazo. Y fue un embarazo, la verdad, muy, muy tranquilo. Nunca dejé de hacer cosas, me acuerdo que hasta iba a jugar boliche con mis compañeros en esa época y decían, Cintia, pero se va a ir la panza en vez de la bola. Pero no, súper bien, pero me acuerdo que en esa época yo tenía que ir a hacer investigaciones y muchas entrevistas a empresarios y recuerdo haber ido embarazada, ¿verdad? A una zona rural a hacer una entrevista a un empresario y el señor me decía, pero ¿cómo es que la mandan a usted si está embarazada? Y yo le dije, es que no estoy enferma, y yo soy feliz haciendo esas cosas y por el contrario siento que hacer todo eso en el embarazo para mí fue muy gratificante y probablemente mucho de ese dinamismo se lo inyecté a mi hija desde ese momento. Entonces uno sí se topa con esas cosas desde por qué hace, ¿verdad? Y por qué no se queda quietita simplemente por estar embarazada. Es una primera barrera. Después recuerdo de varios casos en donde uno tiene buenas ideas, las expresa en su equipo de trabajo, pero si la repite un hombre, a ese es al que se le atribuye y a ese es al que se le presta oídos. Entonces yo creo que una dificultad grande ya a nivel laboral es poder hacerse escuchar y poder sostenerse, uno, digamos, siempre buscando ese espacio. Claro, uno se desinfla por completo en esos momentos en donde el mérito se lo asignan a otros, ¿verdad? Eso es horrible. Yo creo que tanto para hombres como para mujeres es feo. Sin embargo, de ahí sale la perseverancia de uno, el apoyo también de la red que uno tiene alrededor y de quienes sí realmente saben que fueron tus ideas, ¿verdad? Y entonces seguir proyectándola y seguir hasta que ya, digamos, se logra tener esa voz a la cual le prestan atención, ¿verdad? Y eso mucho le sucede a las mujeres, sucede en juntas directivas, sucede en equipos de trabajo, y bueno, me sucedió a mí, pero yo siento que el ser uno perseverante, el enfocarse en lo que uno quiere lograr, más que en el problema alrededor y que tal vez no me están prestando atención y seguir buscando generar ese espacio de escucha hacia las ideas de uno, es lo que puede hacer una gran diferencia. Sí, y hablando de puestos gerenciales, también algo que uno ve en noticias, ¿verdad? O sea, a un ministro le pueden criticar muchas cosas, pero a una ministra también le critican la forma de vestir, ¿verdad? Uno nunca ve que digan, ay, qué bárbaro ese ministro con ese saco, pero a una mujer en un puesto de gerencia, hasta eso se le critica, ¿verdad? Es una cosa terrible. Claro. Y un poco también pensando como en toda esta experiencia suya, ¿qué le recomendaría, por ejemplo, usted a mujeres jóvenes que tal vez que tal vez están recién graduadas o que están en procesos de estudio de la universidad? ¿Qué le recomendaría usted a estas personas, a estas mujeres jóvenes? Yo creo que la principal recomendación es no tener miedo, ¿verdad? Uno puede, y usted lo decía muy claramente, la vara con lo que lo miden a uno como mujer, cuando llega a ciertas, como mujer profesional, como mujer empresaria, como mujer líder, siempre es más alta, es más grande, más larga que con la que miden a un hombre. Lamentablemente, así es la sociedad. Pero uno tiene miedo a fallar, tiene miedo a esa medición, tiene miedo a defraudar expectativas.
y entonces empieza a surgir lo que se conoce como el síndrome del impostor. Aquella voz, digamos, que te dice, no vas a poder lograrlo, o no lo estás haciendo bien, o lo hiciste bien, pero lo pudiste haber hecho mejor, pero con un sentido, no digamos con un ánimo, o no lo escucha uno con el ánimo de empoderarse y la próxima vez hacerlo mejor, sino más bien al contrario, de retroceder. Entonces yo creo que mi consejo, digamos, para estas mujeres que vienen de atrás o que vienen atrás de mí y de otras líderes mujeres, es eso. Hay miedo y probablemente en el camino van allá a haber lágrimas y llantos, ¿verdad? Pero es lógico y los logros cuestan. Lo que uno tiene que hacer es enfocarse, moverse hacia adelante muy convencida de lo que se quiere lograr. Eso significa tener mucho conocimiento también interno de uno mismo, conocer sus limitaciones y trabajar en ellas y conocer pues sus ventajas, sus fortalezas. No hacerle caso mucho a esos distractores que nos alejan de ese punto de enfoque nuestro. Creo que también es importante buscar aliados. Uno tiene que reconocer que uno no puede, o sea, que se necesita trabajar en equipo. Creo que también es muy importante ese balance en los roles de la vida de uno. Nosotras las mujeres somos empresarias, líderes, mamás, hijas, hermanas, somos referentes para nuestros sobrinos, pero también finalmente somos seres humanos que necesitan ese balance en su vida. Necesitamos esos espacios para estar tranquilas con nosotros mismas, al mismo tiempo y satisfechas con lo que hacemos. Entonces, creo que mi mensaje es como de seguir adelante, de no desfallecer, de no hacerle caso a ese síndrome del impostor, pero no perder de vista hacia dónde queremos ir y sí tener un balance muy grande que nos permita actuar a pesar, digamos, de todas estas circunstancias, ¿verdad? Y hablando de todas estas circunstancias, por ejemplo, ¿cuáles fueron tal vez los principales obstáculos que a usted le tocó, digamos, enfrentar como mujer en todo este proceso de ascenso? Porque en realidad usted ya a lo largo del tiempo ha tenido varios puestos importantes, digamos, ha hecho una carrera bastante, ¿cómo decirlo? Muy, muy bien colocada en muchos puestos de alta gerencia y demás, ahora en la presidencia, pero además en jefaturas. En todo este proceso, ¿cuáles serían tal vez esos principales obstáculos y cómo los enfrentó? Sí, definitivamente un obstáculo grande que yo tuve fue ese síndrome del impostor. Y surge mucho quizá por impaciencia. Uno a veces Ese quiere... cómo cuesta, y ese nos cuesta ¿Cómo? a todos. Bueno, yo síndrome del impostor he tenido muchas veces también. A veces uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, o lo estaré haciendo bien y entonces, ¿verdad? Pero yo creo que ese es un obstáculo importante sumado a la impaciencia. Creo que uno a veces esperaría como profesional llegar muy rápido, escalar muy rápido. No siempre se logra. Lo que pasa es que uno no tiene que ir escalera por escalera. A veces algunas personas pueden subir de un solo tiro, ¿verdad? Y bien por ellos o por ellas, pero no siempre la historia es así. Entonces, aprovechar cada momento y ¿qué sería? Cada peldaño de esa escalera que uno va, en la que se va moviendo para lograr generar o digamos, capitalizarlo, el aprendizaje de cada una de estas situaciones, yo creo que es importante. Yo no puedo dejar de pensar en si sería igual a pesar de habiendo, digamos, podido moverme más rápido.
creo que a pesar de que no era lo que yo quería al principio y que quería, digamos, alcanzar ciertas posiciones y más rápido y sobre todo tener la posibilidad de dirigir, de crear desde cero yo, eso era lo que yo añoraba, ¿verdad? Y uno quiere hacer y uno se desespera, ¿verdad? Pero en cada momento en donde enfrenté, en cada etapa, creo que fue fundamental vivirla al máximo y sobre todo aprender de cada momento cómo las situaciones nos llevan, digamos, a una mejor situación o a una, si aprendemos de ellas. Si capitalizamos ese aprendizaje, podemos realmente crecer. Entonces, eso también significa dedicar un tiempo de uno a esa introspección, ¿verdad? A saber, bueno, la verdad es que tal vez no era el momento, tal vez la próxima vez lo voy a hacer así. Y bueno, y también aprender que a veces, por ejemplo, y se lo decía muchas compañeras que en algún momento han participado en concursos, es que si ganar un concurso no significa, aun cuando pierdas, aun cuando no tengas ese puesto, vas a haber ganado, porque todo el aprendizaje tiene que dejarle a uno algo, ¿verdad? Tiene que dejarle a uno una piecita adicional para esa meta final que uno tiene. Entonces, realmente, eso fue, digamos, tal vez cosas que me hicieron un poco difícil el camino, pero que no lo cambiaría para nada. Yo, bueno, eso que usted dice, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo de verdad pienso que absolutamente todo es aprendizaje. Uno aprende de lo bueno, uno aprende, de lo malo, uno aprende. Cosas que uno aprendió que creyó que nunca le iban a servir de nada, después terminan potenciando otros proyectos. Yo a veces le comento a la gente que, digamos, por ejemplo, esta idea de café digital, yo un tiempo estuve haciendo como unos podcasts con amistades, hablando de peliculillas y cosas así, porque a mí eso me gusta mucho. Y gracias a eso aprendí a utilizar ciertos programas y de ahí surgió el proyecto de Café Digital. Entonces, al final, hasta lo que uno cree que no le va a servir para nada, de algo sirve. Y también yo tenía una jefa, mi primera jefa de mi primer trabajo, que fue en la asamblea, me dijo algo que a mí se me quedó así súper grabado, que creo que es muy importante. Y ella lo que decía es, Alejandro, usted trabaje bien, que usted nunca sabe quién lo está viendo trabajar. Y esa fue una que se me quedó súper grabado a mí también. Porque a veces, si uno va haciendo bien las cosas poco a poco se van dando, creo yo a veces. Y bueno, perdón, allí, por ejemplo, por eso yo digo que la parte familiar es tan importante. Yo siempre pude hacer todas las loqueras que se me ocurrían. Gracias a Dios, digamos, no solamente mis papás tal vez pudieron hacer el sacrificio para que yo lo lograra, sino que también me dieron la oportunidad, porque a veces los recursos no son lo único, ¿verdad? Yo toqué, bueno, música, toqué flauta traversa, pero empecé en una banda municipal en donde lo que tocaba eran platillos, ¿verdad? En la parte de percusión. Pero bueno, esas cosas me enseñaron a ser perseverante, esas cosas lo enseñan a uno a tener disciplina. Y también, bueno, en cuanta cosa que había, yo me metía, ¿verdad? Entonces, ese deseo de superarse y esas experiencias en múltiples áreas lo hacen a uno crecer. Cuando yo llegué, estuve en la UCR en la etapa básica de música. Y ¿Con María Luisa o...? ¿Con qué? Con María Luisa, no, por casualidad, de María profesora. Luisa Meneses. Por Ajá. supuesto. Con Ajá. María Luisa Meneses y hasta el punto No, que ya tuve que escoger entre flauta traversa o economía, somos ¿verdad? de los mismos. Yo pasé por etapa básica de la UCR también, pero yo soy ¿Ves? en piano, con ¿Ves? Sara Fetterman. De las Sí. hermanas Fetterman, Sara y Gitti, yo estaba con Sara. ¿Ves? Bueno, esas cosas yo creo que le abren camino a uno. Por ejemplo, yo recordaba cuando el primer año de la universidad,
mis compañeros decían, uy, qué miedo, vamos para Pretil y vamos para la UCR y ahí yo no sé dónde es tal cosa, no sé dónde queda tal facultad y la otra. Pero como yo ya había ido desde casi 9º año del colegio a la UCR, para mí eso era como, pero ¿por qué? Qué raro, ¿por qué le tienen miedo a eso? Para mí caminar entre artes musicales y pretil, digamos, o generales, era normal. Igual que coger el bus de la U con el uniforme de colegio, como en medio de un montón de universitarios. Entonces, esas oportunidades que la vida le da a uno, lo cambian a uno, ¿verdad? Fui estudiante de intercambio y sí, tuve dificultades y momentos de mal de patria y toda la cosa, pero a los 17 años uno no sabe lo que va a hacer de importante esa experiencia en su vida, ¿verdad? Entonces sí, la suma de las experiencias son lo que al final ayudan a enfrentar esos obstáculos. Totalmente, no, y una cosa que yo creo en lo personal que quita mucho lo que es la música, al menos en mi experiencia, es la parte de enfrentar al público, digamos, uno se acostumbra muchísimo más a estar ahí arriba como en un escenario, enfrentando a la gente en un recital y cosas por el estilo, porque ya cuando uno le toca exponer un proyecto en la universidad o algo así, ya uno ya vivió el enfrentarse a un público con lo de la música, siento yo, pero Sí, tal claro. vez... Entonces, vean lo importante que es la educación, ¿verdad? Sí, Claro. no, no, totalmente, que así lo está. Estamos parecidos entonces con eso. Ahora, tal vez para hablar tal vez de un aspecto un poquito más general y ya cayendo tal vez propiamente al sector telecom como tal, bueno, Sutel cuenta con indicadores de género, ¿verdad? Recuerdo que en los informes de estadísticas de Sutel, ustedes incluso todos los años sacan la parte de cantidad de personas que están en el sector, y también traen la parte de género. ¿Cómo se han compactado, digamos, estos indicadores de género en el sector telecomunicaciones a lo largo del tiempo? Porque se han mejorado un poco, ¿verdad? La participación Sí, femenina claro. propiamente. Claro, ahí tal vez dos cosas. Nosotros en la SUTEL, en el set de indicadores, en donde que es un proyecto que puedo decir que soy casi que la mamá, aunque tiene muchos, obviamente, actores que lo han hecho posible a lo largo de casi 13 años, casi 12, 11 años que tenemos de generar estadísticas. Tradicionalmente nosotros lo que incorporábamos era el empleo directo generado en el sector. Y ahí, como usted bien lo menciona, hay una importante mejoría. Pero recientemente iniciamos con la publicación de una serie de indicadores con enfoque de género, con la idea de precisamente aportar a los tomadores de decisiones sobre el comportamiento y las oportunidades que las tecnologías están dando a las mujeres o no lo están dando, precisamente para que haya un afinamiento de las políticas para darle más oportunidad a las mujeres. Entonces, si vemos, digamos, el caso del empleo femenino, digamos, al inicio de la medición, o más o menos, no, al inicio de la medición no, en el año 2018, por ejemplo, por cada 2,6 hombres trabajaban directamente relacionados en el sector de telecomunicaciones. Ahí no estamos contando las personas, digamos, de mercadeo, las personas de los puntos de venta, no, a los que trabajan directamente en el aporte del servicio. Por cada 2,6 hombres que trabajaban en el sector, había una mujer en el 2018. Para las mediciones del 2022, esa relación había ya bajado a 1,9. Bastante, o sea, Ajá. sigue habiendo una disparidad, hay 2 hombres por cada mujer, pero es Sí, una mejora si uno lo significativa. revisa, si uno lo revisa en relación con otros países, pues habrán otros, incluso de la región, que están mejor. Me parece que algunos países de América del Sur estaban mejor que nosotros, pero lo que significa es que el sector también está reaccionando y dando esa mayor oportunidad a mujeres, pero también que las mujeres, hay más mujeres que se están graduando de estas carreras
relacionadas con telecomunicaciones, ingenierías, etcétera. Y al mismo tiempo, todo esto ha sucedido en un momento en el que la fuerza laboral, digamos, en que la fuerza absorbida directamente por el sector de telecomunicaciones no ha crecido tanto. Entonces, tenemos un crecimiento de la fuerza laboral femenina de más o menos casi un 10% en ese periodo, pero de una fuerza laboral que no crece tanto en total. Entonces, realmente O sea, sí casi tenemos que está viendo entonces participación. Sí como tenemos. una sustitución incluso, porque si se está manteniendo muy constante y están entrando como que están sustituyendo un poco. Exactamente. Eso es, digamos, con el indicador de empleo, que fue como el que tradicionalmente empezamos a medir. Pero precisamente el año pasado, cuando se dieron todas estas celebraciones del 8 de marzo, me invitan a mí como miembro del consejo a dar una charla sobre la mujer en el sector de telecomunicaciones. Entonces yo empiezo a averiguar por aquí, averiguar por acá y realmente no teníamos datos, solamente teníamos ese dato, digamos, oficialmente construido por nosotros. Entonces empezamos junto con la Ensutel, junto con la Comisión de Igualdad de Género que funcionaba para la SUTEL y la ARECEP, a ver, digamos, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer? Porque considerábamos que habían cosas o una fotografía que no estábamos revelando en del sector. Y entonces surgió un dashboard de indicadores con perspectiva de género del sector. Está disponible y bueno, ahora yo creo que tal vez podemos compartir el link. Y entonces analizamos no solamente con datos o digamos de origen SUTEL o creados o medidos directamente por SUTEL, sino también considerando otras fuentes de información, el INEC, la Encuesta Nacional de Hogares, etcétera. Y empezamos a medir otras cosas. Los indicadores de Fonatel también eran muy importantes de ver cuál era el impacto de estos proyectos a nivel de mujeres. Y empezamos a consolidar un set y ahorita tenemos un set de 21 indicadores. Bueno, Entonces, eso es súper importante, porque si no hay claro, información, ¿cómo sabemos cómo estamos? Y exacto. es un trabajo muy valioso porque empieza a evidenciar cosas y eso permite también la toma de decisiones de política Claro, pública, etcétera. claro. Y bueno, es un orgullo para la institución y para todos los que trabajamos en ellos ser de alguna forma pioneros en esto. Nos sentimos muy satisfechos. Entonces, cuando uno empieza a analizar estos indicadores, por ejemplo, ve el tema de acceso a telefonía móvil. Entonces, entre hombres y mujeres, ahí, por ejemplo, vemos que no hay tanta diferencia. Más o menos el 90% de las mujeres y de los hombres tienen acceso al servicio de telefonía móvil. Si vemos digamos, si eso medido por población total, si lo vemos por viviendas, digamos, medido por viviendas, igual la diferencia no es muy grande. Pero si vemos, por ejemplo, indicadores como el acceso en los hogares a una computadora, tanto los hombres como las mujeres hay problemas a nivel del país, pero hay una disparidad de por lo menos 4 puntos porcentuales de diferencia entre las oportunidades que tienen los hombres de acceder a una computadora en el hogar versus las que tienen las mujeres. Es 49% para los hombres y 45% para las mujeres. Curiosamente, si usted mide eso mismo fuera del hogar, la proporción no es tan diferente, probablemente porque los centros de trabajo ofrecen a la mujer la oportunidad de acceder a un equipo que no tiene en su hogar. Y entonces ahí vemos que el sector empresarial y la parte de la inserción laboral parece que hace una diferencia importante. Pero también si nos vamos a nivel de acceso a Internet, nacionalmente, digamos, esto podríamos decir que cerca de un 86% de los costarricenses tienen acceso a Internet. Pero si lo vemos entre hombres y mujeres a nivel nacional, no parece que haya mucha diferencia. Pero si nos vamos con la lupa más adentro de los datos,
A nivel rural, sí hay una diferencia importante. Nuevamente, hay falta de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Y entonces, el 37% de los hombres en zonas rurales tienen acceso a Internet, todavía muy bajo, ¿verdad? Y ahí hay que hacer una solución nacional de política generalizada, pero solamente 37%, pero en el caso de las mujeres solamente el 22%. Allí sí hay una diferencia muy grande. Entonces, realmente todas estas cosas lo que nos dan es información acerca de que hay que combatir la brecha digital de género y que hay que también dirigir ciertos programas y esfuerzos a materializar o desmaterializar esas diferencias. Aquí hay programas, perdón. Pero cuando usted me menciona esto, me llama la atención, digamos, o me parece muy relevante que, digamos, uno podría más o menos decir que a niveles muy generales no existen tantas diferencias de brecha en acceso a tecnología, pero que cuando agarras el tema de género y lo conjugas con otros factores socioeconómicos que promueven brecha, ahí se dispara el asunto, porque por ejemplo eso que usted me menciona, que básicamente donde se encuentra mayor dificultad es en tema rural, probablemente ahí se conjuga zona geográfica, con nivel educativo, con capacidades económicas, y ahí es en donde sí se evidencia tal vez más esa brecha en mujeres. Claro, pero también ese desglose nos permite ver, digamos, que hemos sido exitosos en el direccionamiento de recursos en programas como el de Fonatel de Hogares Conectados. Este dashboard también tiene separadas algunos indicadores que permiten ver el impacto a nivel de población por género de los programas de Fonatel. Entonces, por ejemplo, un dato que es súper interesante y que más bien juega a favor, ¿verdad? Hay más de 700,000, puede ser un poco más, digamos, ya con los datos últimos de los últimos reportes, hay más de 700,000 beneficiarios del programa Hogares Conectados, que es un programa a través del cual se le da conectividad y un subsidio a los hogares para adquirir el servicio de Internet. Pero de esos 700,000, 400,000 son mujeres, ¿verdad? Entonces, veamos, bueno, Bastante, ahí sí. la política pública y los programas de Fonatel están, digamos, favoreciendo esas oportunidades para las mujeres. Y si lo vemos, digamos, como desde la perspectiva de hogares, ya no de número de personas, sino de hogares, y le agregamos la jefatura de si es femenina o masculina, de los 200,000 hogares que cubre este programa de hogares conectados, 138,000 son jefeados por mujeres. Entonces también hay un tema de impacto importante y probablemente de aquí a unos años vamos a ver los beneficios de esto. ¿Y por qué lo digo esos beneficios? Porque bueno, los compañeros de Fonatel nos cuentan muchísimo y los operadores que dan estas soluciones, que una mamá empoderada con la posibilidad de Internet y ojalá en donde además se le ha entregado un equipo para el uso de sus hijos, una computadora, una tablet, lo que usted quiera, digamos, lo defienden a capa y espada. Porque, y no digo que los hombres no lo hagan, pero lo defienden a capa y espada porque saben el valor que tiene eso en cuanto a movilidad social. Entonces, yo creo que esos son datos también bastante curiosos que nos da el dashboard, ¿verdad? Claro. Ahora, un aspecto muy importante también, y creo que además donde hay una brecha muchísimo más marcada es en eso que también mencionaba un poquito al principio del programa de lo que son las carreras STEM, ¿verdad? Que ahí cuesta mucho ver mujeres, y claro, poco a poco se ven un poquito más, pero ver en ingenierías, ni que se diga informática, tecnología, telecomunicaciones, pero toda esta parte, y
creo que hay factores de machismo ya muy marcados. Por ejemplo, desde algo tan básico, siempre he pensado yo como a que a las chiquitas no las dejan jugar Nintendo porque Ujú. usted es chiquita y entonces usted tiene que jugar con muñequitas y no sé, y comprarle una batidora de juguete y Dios guarde que juegue Nintendo y que juegue Mortal Kombat porque eso es para los chiquitos. Y creo que desde ahí hay que luchar mucho como contra un machismo muy arraigado que las carreras STEM son entrecomilladamente de hombres. ¿Cómo lograr promover e impulsar que las niñas y las jóvenes se vayan por carreras STEM? Ujú. Bueno, aquí yo creo que sí, que hay una responsabilidad muy grande de la sociedad, pero también como mujeres líderes y como mujeres de estas carreras, yo creo que debemos aprender a ser referentes, mentoras, compartir nuestras experiencias y nuestras dificultades. A veces es difícil, ¿verdad? Hablar de estas cosas y lo que a uno le costó llegar las veces que uno, digamos, falló en el intento. Pero eso es importante de hacerlo. Y usted mencionaba la magnitud de ese problema, ¿verdad? Que vemos todos los días, cada vez menos, gracias a Dios, en la sociedad y en la sociedad en general, y es ese machismo arraigado. Y entonces se viene a colación aquí un dato que en esa oportunidad hace un año logré encontrar cuando buscaba sobre este tema información, un dato de ONU Mujeres. ONU Mujeres dice que 9 de cada 10 niñas pequeñas entre 6 y 8 años asocia la ingeniería a habilidades masculinas. Y también hay otro dato que antes de los 10 años ya las niñas, precisamente por ese estigma y esos estereotipos que existen y que se reproducen en la sociedad, antes de los 10 años ya muchas chiquitas han decidido no estudiar carreras relacionadas con STEM, ¿verdad? Y aquí como sociedad tenemos que repensarnos, porque para el año 2050 el 75% de los puestos de trabajo que van a existir en el mundo van a estar relacionados con carreras de STEM. Entonces, si no incorporamos a la mujer, pues además de perdernos toda el aporte que económica y socialmente pueden hacer incorporándose a estas carreras y a la fuerza laboral, pues vamos a también a perder, vamos a quizá condenar a la población femenina al desempleo, ¿verdad? Entonces, es algo que hay que repensar y reestructurar, porque creo que es como un 27, un 28% lo que representan las mujeres en el mundo de la matriculación en carreras STEM. Ayer o en estos días se daba una noticia de la primera mujer graduada en ingeniería de datos. Bueno, nos estamos reduciendo esas barreras mentales y esas barreras asociadas a estereotipos en la sociedad. Y es que usted me dice eso, primera mujer, y uno dice, por un lado, qué bien, pero por otro lado es como hasta ahorita. Sí, 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 sí. Hay una señora, una joven que se llama Carolina Taborda. Ella es gerente del clúster de ciberseguridad, Cibersec, creo que es que se llama. Y ella muy atinadamente decía el otro día en una charla de este tema, que el problema es que la innovación se ha visto como una habilidad masculina. Y en realidad la innovación, decía ella, es humana, ¿verdad? Entonces es como pensar completamente diferente, pero también señalaba ella que esa concepción existe muchas veces porque han sido ignoradas los aportes de mujeres en materia de innovación y ciencia, ¿verdad? Y yo apuesto que mucha gente, por ejemplo, desconoce que la precursora de todo el sistema de geolocalización, la precursora del Wi-Fi y del Bluetooth,
es una mujer, es Heidi Lamar, ¿verdad? Y porque a veces se ignora o no se le da el protagonismo a estos logros alcanzados por mujeres. Muchas veces por un tema de un estereotipo, ¿verdad? Porque casi que las Marie Curie, casi que sus actividades científicas las desarrollaba como a la sombra de un hombre, pero también a veces mucho a escondidas. Algunas de estas mujeres y grandes científicas tuvieron que actuar así. Entonces, eso es lo que finalmente hace que no hayan o que no se publicite, no se dé a conocer tanto los aportes de estas mujeres, ¿verdad? Y es que es un problema profundamente estructural. Sí, sí. Y desde Sutel, digamos, o tal vez desde el sector telecomunicaciones en general, actualmente, ¿cómo considera usted que se está contribuyendo, digamos, al cierre de la brecha de género? Sin duda alguna, de estos indicadores que ustedes ya sacaron ya es una contribución también en esta línea, porque ya evidencia ciertas cosas y que permite tomar, pero ¿qué más, qué se está haciendo en este momento, digamos, en cuanto a brecha de género? Bueno, yo creo que considerando, digamos, que muchos hogares en este momento son jefeados por mujeres, el tema de la asequibilidad es fundamental. La asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones y la asequibilidad del servicio de Internet. Para estudiar, para entretenimiento, para emprender, para crear. Y la SUTEL, digamos, contribuye ahí de varias formas, ¿verdad? No solamente de forma directa a través de los programas de Fonatel, contribuyendo con estos subsidios directos a la demanda para hogares jefeados por mujeres, sino también facilitando, digamos, un entorno competitivo en donde hayan más oportunidades, más proveedores y los precios realmente de los servicios de telecomunicaciones han tendido a la baja de forma sustancial. Entonces, Bueno, son formas... pero que le interrumpa un toquecito, pero ahora que usted dice eso, y Costa Rica siempre queda en los primeros lugares del índice de asequibilidad web, de hecho, que es este índice que calcula a la Alianza para Internet Asequible. Costa Rica en esa línea ha hecho las cosas muy bien. Ajá, exactamente. Entonces, eso de alguna forma es importante, pero nosotros somos conscientes de que ahí estamos poniendo, al generar asequibilidad y acceso material a las tecnologías de información, a los servicios de telecomunicaciones, es como el primer eslabón, la primera grada en esa escalar, digamos, hacia potenciar realmente a las personas en el uso de las tecnologías. Se requiere las capas superiores. Una vez que está resuelto el tema del acceso material y el acceso físico y la asequibilidad, hay que seguir potenciando el uso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay un esfuerzo muy grande que hacemos y trataremos siempre de seguir haciendo, y es que una vez que en estas comunidades se llegue con los servicios y sobre todo en las comunidades más rurales o más marginales, puedan potenciarse programas de capacitación y puedan potenciarse programas de emprendedurismo. Lo que pasa es que zapatero a tus zapatos, nosotros no somos, digamos, los que la ley, a quienes la ley le ha otorgado esa competencia. Entonces, hay mucho trabajo de coordinación con otras entidades, con las municipalidades, con las fuerzas vivas, con otros ministerios, educación, ciencia y tecnología, para centros de innovación, etcétera, para poder potenciar el uso de esa tecnología. Y bueno, y desde SUTEL, pues nosotros lo que tenemos también es que predicar con el ejemplo internamente, ¿verdad? Si queremos no solamente que el sector se transforme y permita, digamos, una inserción cada vez mayor de mujeres en el sector, ¿verdad? En su fuerza laboral, pues nosotros también tenemos, yo creo, hemos sido bastante consecuentes con eso. Cuando yo ingresé, por cierto, el lunes cumplí 13 años de trabajar en SUTEL.
cuando yo entré, habían pocas mujeres en SUTEL, en campos como la ingeniería, o incluso en el ámbito legal, eran pocas mujeres. Hoy prácticamente estamos 50-50, 68 mujeres, 64 hombres, según el dato a hoy. Y ha ido también evolucionando internamente para que los puestos o los mandos altos e intermedios también puedan tener mayor participación femenina. Claro, no, eso sin lugar a dudas es muy importante y es como dice usted, también predicar con el ejemplo totalmente. Claro. Tal vez, no sé, antes de ir cerrando el programa, para ¿qué se viene tal vez a futuro a nivel de SUTEL, proyectos que tal vez vengan pronto, un poco como en esta línea, por ejemplo, estos indicadores que usted nos mencionaba? La idea es darles continuidad, piensan aumentarlos, o otros proyectos también relacionados como con brecha de género que se vengan como en un futuro cercano. Bueno, digamos que ahorita estamos en esa etapa de dar mucho a conocer el dashboard y bueno, nosotros trabajamos en materia de indicadores, un equipo que es dirigido de hecho por una mujer o coordinado por una mujer, el área de estadísticas de la SUTEL. Participamos en los grupos de trabajo de la UIT de indicadores, división de indicadores tanto de uso como los indicadores más técnicos, ¿verdad? Pero realmente, digamos, estamos muy orgullosos porque nos sentimos también referentes en esa materia. O, por supuesto, digamos, nuestra intención es ir generando una mayor granularidad de esos indicadores para poder tomar fotos más profundas, por decirlo así, para que ya no sea una foto, sino que sea casi que un ultrasonido de esos datos o de esas condiciones de la mujer a nivel de telecomunicaciones y TIC, ¿verdad? Y podamos tener más granularidad a nivel de zona rural y urbana, porque realmente esa es nuestra contribución, poder ofrecer datos que permitan moldear de una forma más eficiente y más efectiva las políticas públicas. No, excelente. Y ahora, y simplemente, y también el hecho de darle continuidad a estos cálculos también va generando esa posibilidad de ir viendo la evolución en el tiempo, que permite también entrarle más como con lupa, con bisturía, tomar las medidas necesarias. No, es súper, súper valioso. Yo honestamente no conocía ese dashboard, pero ya aprendí algo nuevo y voy a tener que ir a conocerlo y a ver bien toda la información que nos están presentando desde SUTEL. Y más bien, doña Cintia, pues agradecerle muchísimo que regresara una vez más al programa. Dicen que ya por 3 le mandamos una taza o algo así, no sé qué. Bueno, porque sí, yo lo primero que pregunté era si podía en Café Digital tomarme el café. Entonces, sí, así no. Acepta sí. citas del Café Digital. Sí, ¿ve? Aquí surgen ideas. Si no, más bien, bueno, muchísimas gracias y también, bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañaron en vivo el día de hoy. Recordarles que el programa de Café Digital, pues lo transmitimos en vivo por el Facebook Live del PROSIC, y una vez acabado también lo subimos al canal de YouTube de PROSIC, así como a Spotify en podcasts de la Universidad de Costa Rica. De nuevo, muchísimas gracias, doña Cintia, y nos seguimos hablando. Definitivamente, cuando ustedes quieran, están en su casa con Café Digital para este tema o cualquier otro tema de SUTEL, de Fonatel, nosotros encantados con poder conversar con ustedes de estos temas que son tan valiosos. Y lo que a mí me gusta mucho es generar este espacio, pues como para que la gente también conozca este tipo de temas, que me parece muy importante. No, muchísimas gracias y pues le vamos a tocar la puerta en muchas ocasiones más. También agradecerle de otros espacios que nos ha dado para poder compartir lo que hacemos y nuestras preocupaciones también sobre el sector. Así es que muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias al PROSIC y pues adelante, que sigan adelante con este programa tan importante. Muchas gracias. Bueno, hasta luego y nos vemos la próxima en el próximo Café Digital. Chao, gracias.